Bueno, el día de hoy vamos a empezar a explicar, por favor ponemos mucha atención, las propiedades de los logaritmos. Entonces, son 4 propiedades. Entonces, empecemos con la primera. La primera propiedad de los logaritmos nos dice que el logaritmo de 1 siempre va a ser igual a 0. Pero ¿por qué el logaritmo de 1 va a ser siempre igual a 0? Acá en esta primera propiedad tenemos dos. En sí hay dos propiedades. La primera es que el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. ¿Pero por qué? Veamos. Si tenemos logaritmo, no importa la base que coloquemos, por ejemplo, logaritmo de 9. Logaritmo de 9 de 1. Esto nos dice la propiedad que siempre va a ser igual a 0. ¿Pero por qué siempre va a ser igual a 0? Tenemos la base 9. Y estamos buscando el resultado de esto es 1. Estamos buscando un exponente que nos dé el resultado sea 0. Entonces, acá tenemos ordenado la base, estamos buscando el exponente y este es el resultado, este es el argumento, que es el resultado, la potencia. Entonces estamos buscando un exponente que al elevarlo a 9 nos dé 1. Ese exponente es 0. ¿Por qué es 0? Porque todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, logaritmo de base 9 de argumento 1 es igual a 0. Recordemos, en el logaritmo siempre lo que buscamos es el resultado es el exponente. Entonces, continuemos. En esta primera propiedad también está que cuando tengamos un logaritmo acá y la base sea igual que el argumento, estos dos sean iguales, el resultado siempre va a ser 1. Vamos a ver por qué. Tenemos logaritmo, por ejemplo, de 10. De 10. Esto es igual ¿a cuánto es igual a eso? La propiedad nos dice que es igual a 1. ¿Pero por qué es igual a 1? Vaya, tenemos la base. Lo que estamos buscando es el exponente. Y esto tiene que ser igual a 10. Entonces el exponente que tiene que ir acá es 0. No puede ser porque todo número elevado a la 0 es 1. Es 0. Todo elevado, todo número elevado. Acá no estamos confundiendo. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Pero estamos buscando que sea igual a 10. Por lo tanto, el exponente que tiene que ir acá es 1. Porque todo número elevado a la 1 es el mismo número. Entonces, por eso es esta propiedad. Continuemos. Tenemos la siguiente propiedad. La propiedad 2. Nos dice que el logaritmo de base a y el argumento haya una operación o haya una multiplicación, hay dos factores que se están multiplicando, esto va a ser igual a la suma del primer factor del logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos logaritmo, acá está, logaritmo de base 2, y acá adentro vamos a colocar 4, en este caso acá tiene que haber una multiplicación, 4 por 4. ¿Cómo operamos esto? Esta propiedad nos dice que si tenemos un logaritmo igual a esto va a ser esto para operarlo, esto va a ser igual a, primero vamos a operar esto de acá, primero. ¿Cuánto es 4 por 4? Siempre operamos primero lo que está dentro de paréntesis. 4 por 4 son 16. Entonces estamos buscando logaritmo de base 2 de 16. Esto es igual a, esto es lo mismo que esto. Lo vamos a hacer de esta manera primero. Esto es igual a, acá tenemos la base, tenemos que buscar un exponente y eso nos da 16. Entonces empezamos. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 sería 2 a la 4. Porque 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces lo que estamos buscando acá, el resultado es 4. El resultado de esto es 4. Entonces, pero esto lo podemos resolver según esta propiedad, la segunda propiedad de los logaritmos. Lo podemos resolver aplicando la propiedad que nos dice que el logaritmo de la multiplicación de dos factores es igual a la suma del logaritmo del primer factor más el logaritmo 2 del segundo factor. Entonces vemos si es verdad. ¿Cuánto es logaritmo de
base 2 de 4. Tenemos la base, esto es igual a 4. Estamos buscando un exponente. Ese exponente sería 2. Entonces, el logaritmo de base 2 de 4 es 2. Y tenemos que 2 más 2, porque esto es lo mismo. 2 más 2 son 4. Entonces, eso nos dice la propiedad. Que el logaritmo de una multiplicación o de dos factores, de dos o más factores, porque acá puede haber otro factor, y esto va a ser igual a logaritmo de 2 del tercer factor. Entonces nos dice que el logaritmo de dos o más factores es igual a la suma del logaritmo de cada uno de esos factores. Continuemos. Ahora tenemos la propiedad número 3. Tenemos que, vamos a poner siempre el logaritmo 2, solo que ahora va a ser de 4 dividido 2. Por ejemplo, en la tercera propiedad nos dice que cuando tengamos el logaritmo de un número fraccionario o de una división, esto es una división, esto va a ser igual a la resta. Primero vamos a sacar el logaritmo de esto. ¿Cuánto es 4 dividido 2? 4 dividido 2 son 2. Entonces tenemos logaritmo de 2, logaritmo de base 2 de 2. Y esto va a ser igual a, aplicamos la propiedad número 1, que nos dice que siempre que la base y el argumento sean iguales, esto va a ser igual a 1. Entonces, tenemos que el resultado de esto es igual a 1. Pero lo vamos a operar aplicando las propiedades de los logaritmos. Tenemos entonces que esto es igual a logaritmo de 2 del numerador menos logaritmo de base 2 del denominador. Eso nos dice esta propiedad. Acá la tenemos. Entonces, operando esto, tenemos que, ¿cuál es el logaritmo de 4? Logaritmo de base 2 de 4. Tenemos la base, estamos buscando el exponente. El exponente acá es 2. Menos, aplicamos acá la propiedad que nos dice que es, siempre que tengamos la misma base y el mismo argumento, esto va a ser igual a 1. Hacemos la operación, 2 menos 1 es igual a 1. Entonces la respuesta es la misma, solo que operamos aplicando la tercera propiedad de los logaritmos. Esta en muchos casos nos va a facilitar, en muchos problemas nos va a facilitar la resolución de ellos. Entonces continuamos con la última, que es la propiedad número 4, que nos dice que el logaritmo, vamos a ponerle base 4, el logaritmo de un número elevado a un exponente es igual a, primero vamos a operar esto, operamos 2 a la 4 son, ¿cuánto es 2 a la 4? Son 16, operando esto, operamos esto, tenemos la base, y esto es igual a 16, estamos buscando el exponente. Un exponente para 4 que nos dé 16, si le colocamos 3, nos va a quedar, vamos a empezar con 1, nos va a dar 4, con 2 nos va a dar 16, 4 por 4 son 16, entonces el resultado acá es 2. Pero ahora lo vamos a hacer aplicando la propiedad de los exponentes. Nos dice esta propiedad que si tenemos el logaritmo de un número elevado a un exponente, esto es lo mismo que decir, lo vamos a operar aplicando la propiedad. Esto es lo mismo que decir, este exponente pasa a multiplicar a el logaritmo. Simplemente la propiedad nos dice que el exponente pasa a, esto es lo mismo que decir esto, en donde el exponente pasa a multiplicar al logaritmo de 2, de base 4 de 2. Operamos, tenemos 4, acá no le colocamos el signo de la multiplicación, pero está multiplicando, entonces lo vamos a colocar. Entonces operamos, tenemos la base 4, tenemos el resultado y estamos buscando el exponente. El exponente va a ser, ¿qué exponente va a ser acá? No puede ser 2, porque 4 por 4 son 16. Entonces, lo vamos a hacer, recordemos que todo número elevado a la 1 medio es igual a la mitad del número. Entonces tenemos que 4 a la 1 medio es igual a 2. Entonces tenemos que acá, esto de acá es igual a 1 medio.
Solo esto no, el 4 es aparte, porque lo que acabamos de encontrar es el logaritmo de base 4 de 2, que es igual a 1/2. Lo pueden hacer en su calculadora también. Entonces, ya tenemos 4 a multiplicar al logaritmo de base 4 de 2, que es 1/2. 4 por 1/2, ¿cuánto es 4 por 1/2? Tenemos que el 4 acá tiene 1 abajo. Entonces hacemos la operación. La multiplicación de fracciones la hacemos numerador con numerador y denominador con denominador. 4 por 1, 4. 1 por 2, 2. 4 dividido 2. ¿Cuánto es 4 dividido 2? Son 2. Entonces, ya tenemos el resultado. El resultado de 4 por logaritmo de base 4 de 2, que es igual a 2. Que es el mismo resultado de este primer logaritmo, que es lo mismo que este, solo que acá operamos aplicando la propiedad número 4.